Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo vamos a hacer en partes, en base a nuestra bibliografía que es de Medicina Interna de Harrison y en base a otras guías y artículos de revisión. Lo vamos a hacer en varias partes. En primero todo lo que es la etiología, epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología. Otra videoclase de manifestaciones clínicas. Y otra parte de tratamiento y manejo y la de casos clínicos. Las infecciones causadas por el virus de inmunodeficiencia humana son virus de características como lo vamos a ver. Normalmente nuestro material genético que tenemos nosotros es el ADN y el ARN. En base a este ADN se van codificando ciertos codones y anticodones formados de tripletes de bases nitrogenadas y estos tripletes llevados en ARNs mensajeros es leída en ribosomas y retículo endoplasmático para formar proteínas. Esto es el dogma de la vida, que es la replicación, transcripción y traducción. Pero hay virus, ustedes dirán, ¿qué es un virus? Un virus no es nada más que un pedazo, un segmento de material genético. ¿Qué tipo de material? Puede ser un virus de tipo ARN o un virus de tipo ADN. El virus del VIH es un tipo de virus ARN, es un retrovirus porque desde el ARN puede meterse al ADN y hacer su replicación y reproducirse. A esto se denomina la transcripción inversa, que es catalizada, acelerada, procesada por una enzima denominada la transcriptasa inversa. Entonces, los retrovirus se clasifican en estos, en alfa retrovirus, beta retrovirus y demás. A nosotros lo que nos interesa es el delta retrovirus porque esto se ha asociado a linfomas de células T, pero principalmente a los lentivirus. Dentro de estos lentivirus está el VIH tipo 1 y tipo 2. Recordemos cómo apareció el VIH. Primero, lo que pasa es que se ha comenzado a identificar en 1981 en Estados Unidos el SIDA. ¿Cómo se identificó? Este Centro de Control de Enfermedades, la CDC, reporta la aparición de una neumonía inexplicada, una neumonía típica. Y cuando hacen estudios, demuestran que esta neumonía es provocada por Pneumocystis jirovecii, antes denominada Pneumocystis carini. ¿Y en quiénes se han identificado? En 5 varones homosexuales, previamente sano en Los Ángeles, y casos de sarcoma de Kaposi. Entonces había neumonías por pneumocystis y sarcomas de Kaposi. Posteriormente, estos sarcomas de Kaposi en estos pacientes se ha identificado además con o sin con neumonía por Pneumocystis jirovecii en 26 varones homosexuales. En 1983 ya se aísla el VIH. ¿En dónde? En una adenopatía, en un ganglio. Y en 1984 se demuestra claramente una relación causa-efecto, es decir, que el VIH produce el SIDA. Y pues los científicos en ese entonces decían, ¿cómo podemos saber si más personas si las tienen o no las tienen? Entonces ya por el año 1985 se desarrolla varias pruebas diagnósticas. Uno de ellos es el ELISA para detectar el VIH. Una vez que se detecte el VIH, que muchas personas las tienen y comienza la epidemia del SIDA. Entonces este VIH tiene una cadena de sucesos que pasa en el ser humano. Primero es la transmisión viral. Luego la infección aguda por VIH, que en algunos otros artículos y libros las van a denominar infección primaria por VIH o síndrome de seroconversión aguda.
Después de esta infección aguda por VIH viene la seroconversión, es decir, donde ya puedo detectar anticuerpos contra el VIH, pero esto a partir de unas semanas, por lo menos 3, 4, 5, 6 semanas. Luego viene la infección crónica, es decir, nuestro sistema inmunitario está comenzando la batalla con este VIH en un periodo de 10 años. ¿No? El paciente puede estar asintomático en ese entonces y luego viene la infección por VIH sintomática, temprana, que en alguna clasificación se la ha denominado como complejo relacionado con el SIDA, en una clase B, que lo vamos a ver posteriormente. Pasan los 10 años y las células, los CD4, que son los generales del sistema inmunitario, bajan menos de 200 células por microlitro. Y como en ese entonces el sistema inmunitario baja las defensas, se aprovechan las infecciones oportunistas. Y ahí viene la infección avanzada por VIH cuando los CD4 bajan menos de 50. Entonces vamos a explicar en todas estas clases lo más ordenado posible para que se entienda de la mejor manera posible. Vamos a hablar un poco del VIH. El VIH es de una familia Retroviridae, de la subfamilia Orthoretroviridae, del género Lentivirus, y las especies el VIH-1 y el VIH-2. ¿Cuál es la diferencia? Que el VIH-1 proviene de los chimpancés de los gorilas o de ambos, y el VIH tipo 2 proviene de los mangabeys. El tipo 1 es el más frecuente. Está en Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica. Y este tipo 1 además se divide en grupos M, N o P y además tiene otros subgrupos o subtipos de la A a la K. En América Central y en el Norte predomina el subtipo V, mientras que el VIH tipo 2 está principalmente en el África Occidental. Ahora, para entender la morfología del VIH es muy importante. ¿Qué es un virus? Un pedazo de material genético, ADN o ARN. ¿El VIH qué es? De tipo ARN. Este material genético, el ARN, contiene varios genes que lo vamos a ver. Pero una de estas va a codificar, dentro de ellas van a estar algunas enzimas importantes, como la transcriptasa inversa, la integrasa, las proteasas. ¿Ok? 3 enzimas súper importantes. Y la cuarta sería la ribonucleoproteasa. Entonces va a almacenar en su cápside. Pero en su envoltura vamos a tener varias proteínas. ¿Ok? Y por fuera vamos a tener su membrana, que está formada por lípidos y proteínas, como cualquier otra membrana plasmática. Pero aquí vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, si este fuera una proteína transmembranal y recibe glucosa, sería pues receptor GLUT. Pero en el virus, lo que a nosotros nos interesa es que tiene una glucoproteína denominada 120. Esta es la que se va a unir al CD4. Y esta proteína transmembranal, que es la GP41, la que ayuda a que se penetre la célula. Entonces, una vez ya entendiendo cómo es el virus con sus glucoproteínas y enzimas, vamos a ver el ciclo de replicación del VIH. Aquí tenemos el VIH, aquí tenemos la glucoproteína 120, se une con el CD4. ¿Ok? Se une con el CD4. ¿Y quiénes tienen CD4? Las células presentadoras de antígeno. ¿Y quiénes son esas células presentadoras de antígeno? Los macrófagos, monocitos. Estos monocitos, cuando van al pulmón, son los macrófagos alveolares. Cuando van al sistema nervioso central serán los oligodendrocitos. Cuando van al tejido óseo, los osteoclastos. Cuando van a la piel, las células de Langerhans y las células dendríticas. Todas son células presentadoras de antígenos, ¿no? Cuando va al hígado, células de Kupffer, ¿no? Entonces, en estas células, lo que pasa es que una vez que se une glucoproteína 120 al CD4, también se va a unir la glucoproteína 41. Pero además de esto, necesita un correceptor. O sea, al ladito tiene un receptor denominado quimiosinas. Estas
quimiosinas son la CCR5 y la CXCR4, que facilitan la fusión, la unión con la célula presentadora de antígeno. Y ustedes dirán, ¿aquí se puede bloquear este ingreso? Claro que sí. Hay fármacos como el Maraviroc que se han desarrollado para evitar esta fusión con el virus. Posteriormente, este virus, una vez que ingresa, además se ancla con la glucoproteína 41 y el material genético ingresa a la célula. Este material genético sabemos que es un ARN. Este ARN se convierte o pasa a ser ADN lineal no integrado. ¿Gracias a quién? Gracias a la transcriptasa inversa, ¿ok? A su enzima del virus. Pero esta cadena van a contener una serie de tripletes que van a codificar para formarse ADN lineal no integrado. Y este paso es importante por esta enzima. Posteriormente, para que no suceda de manera rápida, la célula presentadora de antígeno tiene varios mediadores para evitar este traspaso del ARN al ADN, como el TRIM5-alfa, posible pregunta de examen. ¿Qué es el TRIM5-alfa? Es un factor de restricción de retrovirus que media la infección temprana por bloqueo del retrovirus, pero funciona por un momento, no es eficiente, es derrotado este TRIM5-alfa 5, este TRIM5-alfa. Posteriormente, el ADN viral se mete al núcleo por los complejos de poro nuclear y busca el cromosoma. Y este ADN lineal se introduce a nuestro ADN gracias a una enzima que es la integrasa. Pues aquí ya estamos fregados porque en nuestro material genético de nosotros ya hay ADN viral. Este ADN viral codifica por la replicación y transcripción, sale ARN mensajero genómico viral, va al ribosoma y en el ribosoma se sintetizan las proteínas y enzimas. ¿Ok? Las proteínas y las enzimas. Entonces acá lo que necesitan estas proteínas para que se conviertan en envoltura y en nucleocápsides, necesita de una enzima, que es la proteasa. Es decir, la proteasa hace que esa proteína grande formada se convierta en proteínas más pequeñitas para conformar la morfología del VIH. Esto es el resumen, ¿no? Primero se fija con la glucoproteína 120 y 141, el material genético se libera, se convierte en ADN viral por una enzima por la transcriptasa inversa, pasa al núcleo por el complejo de poro nuclear, se integra por la enzima integrasa al cromosoma, al ADN humano, se replica, se transcribe el ARN viral, luego este ARN viral se traduce en el ribosoma y se forman las proteínas. Y estas proteínas grandes van a formar las capitas y las membranas por una enzima que es la proteasa. Entonces, como verán, este es el ciclo de replicación y estas enzimas es muy importante para entender cómo funcionan los antirretrovirales. Y si alguien nos pregunta cuáles son los factores de virulencia del VIH, son dos: enzimas y glucoproteínas. ¿Qué tipo de enzimas? Vamos en orden. Primero es la transcriptasa inversa. Luego viene la integrasa, la ribonucleasa y la proteasa. Dentro de las glucoproteínas, la 120, la que se une al linfocito TCD4, al general, al que comanda el sistema inmunitario, y la glucoproteína 41 que ayuda a la penetración. Entonces, como habíamos visto, este virus tiene un material genético. Es decir, esto. Entonces, este material genético de tipo ARN, acá tienen genes, ¿no? Sabemos que los cromosomas almacenan genes. Y vamos a estudiar esos genes porque son posibles preguntas de examen en la residencia. Por ejemplo, hay un montón de genes, ¿ok? Un montón. Pero aquí vamos a estudiar las tres principalmente. El gen GAG, el gen POL y el gen NB. ¿Por qué son importantes? Porque el gen GAG da origen a las proteínas estructurales del núcleo
del core. ¿Okay? Si en el examen nos preguntan, la proteína 53 es codificada por ¿cuál gen? Ahí nos pondrán opciones ENF, POL y GAG, o todos ninguno. La respuesta será GAG, G-A-G. Y el gen POL va a codificar las enzimas virales, tanto la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. ¿Okay? Y el gen de la de ENV va a dar origen a las proteínas estructurales, pero de la parte externa, tanto extracelular como intracelular. Ojo, si en el examen nos preguntan, por ejemplo, la glucoproteína 120, ¿por qué gen es codificado? Por el gen NB. Entonces nos podemos recordar por el gen de la envoltura. Bueno, la diferencia principal entre el virus VIH-1 y el tipo 2 consiste en que el segundo de estos carece del gen BPU. Y en el libro de Harrison nos muestra genes en la organización del genoma del VIH. A nosotros lo que nos interesa es el gen EMF, la que codifica las glucoproteínas, el POL y el GAG. Aunque nos pudieran preguntar el gen BPR, el REP, el TAT, el BIF y el LTR. Pero creo yo desde el punto de vista importante y terapéutico son esos tres genes. Ahora, en los virus, por ejemplo, del VIH tipo 1, habíamos recordado que tienen grupos, ¿no? El grupo M tiene además subgrupos, el A, B, C, D, BA. Se ha establecido que la subespecie en el chimpancé Pantroglotides es el reservorio natural del VIH tipo 1, sobre todo del grupo M y del N. Y los virus del subtipo C del grupo M son por mucho la forma más frecuente en todo el mundo. O sea, esto es lo que más existe. Casi el 50% de las infecciones prevalentes mundiales. El virus subtipo B representa una mayoría abrumadora en las infecciones de los Estados Unidos, Canadá y ciertos países de Sudamérica, como en nuestro país, y Europa Occidental y Australia. Entonces vamos a ver acá un video cómo es que se replica el VIH. So this is HIV. It's a typical retrovirus, meaning that it has an outer envelope, and in the center it has two copies of RNA, as well as an enzyme here in blue that's reverse transcriptase, which will ultimately turn that RNA into DNA. The virus itself, with this outer envelope protein, actually directly infects T helper cells. The way that it does this is that as it comes up to the cell surface, it uses receptors that are on T helper cells and exclusive to T helper cells, which are CD4 molecule, which really defines T helper cells. It's a surface receptor that binds to the envelope protein. That causes a conformational change and allows a second receptor to grab hold of the envelope. This is the chemokine co-receptor. It's also called CCR5, and we'll talk about that more. What happens now is that the stalk of the envelope protein pierces through from the virus into the host cell and starts to draw the cell membrane and the viral membrane together. And what ultimately happens is fusion of those two membranes, and the viral genetic material is injected essentially into the cell, and the envelope protein is left at the cell surface. The virus has a matrix and a capsid protein, shown here in green and red, that essentially are digested when it enters into the cell. That releases viral enzymes and the viral RNA. And here we have reverse transcriptase, which takes the viral RNA and, using host nucleotides, converts that viral RNA into a single strand of DNA. While it does that, it makes some random errors, which is characteristic of reverse transcriptase. It has very poor proofreading activity. That single-stranded DNA now is again reverse transcribed into a double-stranded DNA. At that point, another enzyme that has come in with the virus in the beginning, called integrase,
essentially grabs hold of that double-stranded DNA and carries it through a nuclear pore into the nucleus of the cell. Within the nucleus of the cell, it finds the host chromosome, and it basically, the integrase enzyme makes a nick in the host DNA and allows for HIV to insert itself into the host chromosome. And that right there is what establishes lifelong infection. Now, RNA polymerase comes along and makes messenger RNA. Those messenger RNAs encode for different viral proteins. They end up associating with ribosomes at the surface of the rough endoplasmic reticulum. And here's a piece of mRNA that's making envelope protein, which is directly produced into the endoplasmic reticulum. And it's shuttled then through the endoplasmic reticulum and taken to the cell surface, where at the cell surface it becomes embedded in the cellular membrane, and at this point, coalescing with other envelope proteins that have been produced, you have this cluster of envelope proteins now on the surface of this infected cell. At the same time, there are other messenger RNAs that are being produced that allow for translation of other viral proteins. So here are additional viral proteins being made, which are going to be used to make up the key components that the virus ultimately is going to need. These are transported again to the cell surface, to the area where these envelope proteins are, and a strand of RNA as well as some of the enzymes are part of that complex. This then buds off at the cell surface at this point, but it's still not a mature virion because the polyprotein chain needs to still be digested into its component parts. That's done by an enzyme called protease. Protease breaks up those polyprotein chains and ultimately allows for them to coalesce and form the mature structures that make up the final virion. And now you have a mature infectious virion that can go on now to infect other cells. Once that happens, now the cell can produce tons of viruses, and this is really what then keeps the whole process going. Entonces, como verán, ahí lo importante son las glucoproteínas, las enzimas, para entender todo el ciclo de la replicación. Ahora vamos con la epidemiología. La infección por el VIH es una pandemia, ¿no? Imagínense y estos son datos antiguos. En Norteamérica y en Europa Occidental y Central son 2.3 millones. En América Latina 1.6 millones. Pero miren esto en la África subsahariana. 24.7 millones. Imagínense. ¿Y qué es lo que pasa en Bolivia? Estos son datos antiguos del 2008 según el Programa Nacional ITS-VIH, donde revelan que las personas que viven con VIH-Sida de 1984 al 2008 suman 3.873, 2.424 notificadas con VIH y 1.164 con SIDA, aunque necesitamos datos actuales para ver cómo está nuestra prevalencia e incidencia, porque hay muchos casos, sobre todo en las áreas rurales o en las áreas periurbanas, que hay pacientes que tienen y están contagiando y no lo saben que tienen, ¿no? Porque tienen que pasar 10 años hasta que desarrollen una enfermedad infecciosa oportunista. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que el virus traspasa la mucosa, es fagocitada por una célula presentadora de antígeno, el cual este virus se replica en los ganglios y van disminuyendo el linfocito TCD4. El linfocito B trata de defenderlo, produciendo mayores anticuerpos. Esto se denomina la activación inmunitaria policlonal. Este virus se replica en los tejidos linfoides. Esto hace que, porque en el plasma no lo encontramos en los primeros días. Y esta fase se denomina la fase de eclipse, porque en la sangre no lo encontramos, pero sí va a estar en los ganglios, sobre todo en los ganglios, en los tejidos linfáticos asociados a mucosa,
y posteriormente de unos días o semanas viene el síndrome agudo por VIH y que el 50% de estas personas es similar a una mononucleosis infecciosa aguda. Esto es lo mismo en el esquema. Lo que pasa en horas, la célula cruza la barrera y en días este virus va por dos caminos, ¿no? Primero, sabemos que el linfocito, la célula presentadora de antígenos se lo fagocita y aquí pasa la replicación. Se replica el VIH. El VIH va a atacar al linfocito TCD4 ahí y este linfocito TCD4 está en reposo, pero se continúa replicando el VIH, se disemina el VIH o simplemente el linfocito TD4 está activo y dentro de ella también se está replicando. Y posteriormente pasa a un tejido linfoide, a ganglios o a tejidos asociados de mucosas en días a semanas y donde va a producir una activación inmunitaria. Esto va a pasar por lo menos desde la infección hasta unos 10 años. Y esta tabla es muy didáctica porque miren, cuando está la infección, los linfocitos TSD4 cómo caen de manera estrepitosa. Aumentan un poco, pero a pesar de los años disminuye hasta caer menos de 200. Y ahí van las infecciones oportunistas. Se complica y el paciente fallece. Lo mismo pasa con la carga viral. Hay un pico en las 6 semanas. Luego aquí hay una lucha entre el sistema inmunitario y el VIH. Pero al final, sin tratamiento antirretroviral, la carga viral aumenta. Ahora sabemos que ¿por qué el virus evade el sistema inmunitario? Porque cada momento, es decir, hay una hipervariabilidad tan importante de la envoltura que el linfocito no lo puede detectar. Hay una glucosilación de la envoltura y hay un ocultamiento de los epitopos neutralizados. Esto es lo mismo. Se demuestra, por ejemplo, los estudios han demostrado que un paciente que está con tratamiento antirretroviral y tiene una viremia menos de 50 copias de RNA de VIH por cada ml, por 5 años que está con tratamiento, la reserva en las células de VIH persiste y puede dar lugar a replicarse cuando el paciente se descuida. La duración mínima del ciclo de replicación de VIH en vivo es de unos 2 días. El estado de latencia clínica, es decir, cuando el paciente está asintomático, existe replicación viral. Y hay un término muy importante, término médico, la piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? Es una muerte celular por inflamación. ¿Y cómo uno se da de cuenta? Porque expresa la enzima proinflamatoria, que es la caspasa 1. Luego, en la parte de los linfocitos B, van produciendo anticuerpos, por ejemplo, contra la anticardiolipina, antifosfolípido, sin ser síndrome antifosfolipídico. Esto es la misma imagen, cómo se va replicando en los tejidos linfáticos asociados a gastrointestinal y mucosas. Y los trastornos relacionados que activan la inflamación y la replicación persistente del VIH. Cuando un paciente, por ejemplo, está con un buen tratamiento antirretroviral, pero de repente tiene cáncer, diabetes, disfunción neurocognitiva y demás, cualquier causa, puede activar la parte inmunitaria y la inflamación persistente. Ojo con esto. En la fase temprana hay una tormenta de citoquinas. Sabemos que se libera, ¿no? Porque las células presentadoras fagocitan y liberan. Pero lo que más hay un principio es el interferón alfa, la interleucina 15 y las quimiosinas, sobre todo el CXCL10, seguidas de las siguientes. Pero en la parte crónica hay el interferón gamma, la quimiosina CC-rantes y la proteína inflamatoria de macrófagos y la interleucina 18.
Las cepas de VIH que usan el CSR5 como correceptor se denominan virus R5 y las que utilizan el correceptor CXCR4 son llamadas virus X4. Bueno, ahora sabemos que el sistema inmunitario se divide en sistema inmunitario celular citotóxico y el sistema inmunitario humoral. Sabemos que el citotóxico es dañada, el virus escapa del citotóxico, es más, lo mata al general, al CD4, y el sistema inmunitario humoral es representada por los anticuerpos, y estos anticuerpos es producida por los linfocitos B. Estos anticuerpos también son llamadas inmunoglobulinas o gamma-globulinas o aglutininas. Entonces el linfocito B, ¿qué es lo que va a hacer? Producir la mayor cantidad de inmunoglobulinas para defenderlo al CD4. El VIH, como es una enfermedad sistémica, ataca todos los órganos. ¿Okay? Por ejemplo, al sistema nervioso central lo ataca principalmente a la sustancia blanca, que se debe a un daño axonal, ¿okay? Y también produce cáncer, como el sarcoma de Kaposi. Y el sarcoma de Kaposi hay 4 tipos. A nosotros lo que nos interesa es la tipo 4 porque esta está vinculada con el VIH. Y esta al virus 8. Ahora, el sistema inmunitario, ¿cómo se va a defender del virus? Con el sistema inmunitario humoral, produciendo anticuerpos, todos estos, con inmunidad celular, con todos los linfocitos. Y en las primeras 6 semanas ya van a aparecer anticuerpos, es decir, estos anticuerpos, ¿contra quiénes? Contra el P24, P19, contra los genes, el GAG, el P55 y contra la glucoproteína 120. Y cuando un paciente, por ejemplo, tiene VIH, debemos solicitar la carga viral y los niveles del CD4. ¿Cómo voy a detectar el nivel de CD4? Con la citometría de flujo. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos mencionado, la visión general de etapas de la infección por VIH. A un principio hay la transmisión viral, luego la infección aguda por VIH, la seroconversión, es decir, cuando aparecen los anticuerpos contra el virus, la infección crónica, unos 10 años, asintomático. Luego viene la parte sintomática temprana, antes denominada como complejo relacionado con el SIDA. Y cuando el linfocito TCD4 baja menos de 200, ahí están las infecciones oportunistas. Cuanto más cae el linfocito CD4 menos de 50, ahí se denomina infección avanzada por VIH. Y la transmisión. ¿Cómo se transmite? Todos sabemos que es por contacto sexual, pero también por sangre, hemoderivados, es decir, cuando transfundimos sangre y no se ha realizado que sea negativo para VIH. Por ejemplo, en los años 80, 82, la transmisión era frecuente mucho por hemoderivados. La madre infectada pasa a su hijo durante el parto, ¿okay? O en el periodo perinatal y a través de la leche materna. Por ejemplo, acá tenemos una tabla el cual muestra la probabilidad estimada por acto de contraer el VIH. Por ejemplo, por transfusión sanguínea, el riesgo es de 9.250 por cada 100.000 exposiciones. Lo más seguro es que sí se transmita. Al compartir las agujas durante el uso de drogas ilegales, el 63 de riesgo por cada 10.000 exposiciones. El percutáneo 23 y el sexual. El coito anal receptivo, el riesgo es de 138 veces por cada 10.000 exposiciones. Anal insertivo 11 y todos los demás. En las mordeduras es insignificante, en la expectoración es insignificante, por fluidos insignificante y compartir juguetes sexuales insignificante. Ahora, para la transmisión del virus, porque estamos cómo se contrae el virus, hay factores de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente que tenga
buen tratamiento antirretroviral y tenga carga viral baja, pues no va a tener la misma eficiencia y eficacia. Pero si a mayor carga viral se asocia a mayor riesgo de transmisión. Lo mismo el comportamiento sexual. Las infecciones de transmisión sexual, esto se ha demostrado que en pacientes que tienen infección, una ITS, y esta se acompaña de úlcera, el aumento de riesgo es 4 veces mayor en los que no tienen úlcera genital. La falta de circuncisión también predispone, es un factor de riesgo para adquirir VIH, y los antecedentes genéticos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los alelos, el HLA-B, se asocia a transmisión acelerada intraparto del VIH. La infección durante el coito anal sabemos que es por desgarros de la mucosa. La cantidad de VIH-1 en el plasma es un factor determinante en la transmisión viral, sobre todo como la carga viral. Por ejemplo, miren este dato. Cuando el compañero infectado tenía una concentración plasmática menos de 1700 copias de RNA del VIH por cada ml, incluso en presencia de enfermedad genital ulcerosa, la transmisión disminuye. Y esta tabla nos demuestra, por ejemplo, cómo es la probabilidad de transmisión por cada 10.000 casos o 10.000 actos coitales. En pacientes, por ejemplo, que tienen sin enfermedad genital ulcerosa y con enfermedad genital ulcerosa. Miren cómo en los pacientes que tienen enfermedad genital ulcerosa la transmisión es más del doble en estos casos. Ahora, esta es la transmisión ocupacional del VIH en personal de salud. A nosotros nos interesa mucho y debemos saber, todos los médicos debemos saber, ¿no? En Estados Unidos, casi 600.000 a 800.000 profesionales sanitarios sufren pinchazos cada año. Y esto es importante. Los pinchazos de la piel con aguja u objeto punzocortante contaminados con sangre de un individuo con infección de VIH comprobada es del 0,3%. Es decir, yo estoy tomando gasometría y me pincho y sé que el paciente tiene VIH, la probabilidad de transmisión es de 0,3%. Hay muchos estudiantes de medicina, internos, residentes que se pinchan y no saben qué hacer. Imagínense, yo me pincho. Yo debo saber si el paciente tiene o no tiene VIH. Y si tiene VIH, debo saber si está tomando su tratamiento antirretroviral para ver la carga viral. ¿Ok? A mayor carga, mayor riesgo de transmisión. Menor carga, pues baja al nulo. Y si no sé si el paciente tiene VIH, le hago la prueba de VIH al paciente, una prueba rápida. ¿Ok? Independientemente de que el paciente tenga o no tenga, y tengo ese factor de riesgo de que el paciente tenga VIH, antes de las 24 horas debo notificar al personal que está encargado de la parte de infectología. ¿Para qué? Para que me puedan proporcionar el tratamiento antirretroviral. Y esta debe ser menos de las 24 horas para evitar el contagio. Ojo con esto. Ahora, normalmente un tip interesante es que si uno se pincha con aguja manchada con sangre, lo que nosotros es apretar la zona, aumentar el sangrado para que se pueda eliminar o abrir la herida para que se pueda eliminar la mayor cantidad de sangre. ¿Ok? Y si una persona está en el quirófano, entra a quirófano y de repente le salta al ojo, a la mucosa de un paciente con VIH, el riesgo de transmisión es del 0,09%. ¿Ok? Bueno, ahora nada sería que nos infectemos con VIH ante un accidente en un hospital o en un centro de salud, sino que el riesgo de hepatitis B y de hepatitis C es el triple, nada más que el triple. Por ejemplo, para el hepatitis B, para que nos contagiemos, es del 6 al 30%.
Y el tratamiento, si el paciente tuvo hepatitis B, el tratamiento es inmunoglobulina para la hepatitis B y vacunación, tanto para el que se ha pinchado. El riesgo de infección por hepatitis de tipo C por una lesión punzocortante es casi del 1.8%. Así que mucho cuidado con la bioseguridad, por favor. Ahora, la transmisión materno-fetal básicamente es durante la vida fetal, al momento del parto y en la lactancia. Pero miren este dato. Es muy poco probable que la transmisión con viremia plasmática menos de 1000 copias por RNA. Y es extremadamente improbable si el nivel es indetectable o menos de 50 copias de VIH. ¿Okay? Lo que recomienda la OMS es que todas las mujeres embarazadas deben recibir tratamiento antirretroviral combinado, independientemente de los CD4 y el recuento de copias de RNA. Ahora, con relación a, ya vimos cómo es la transmisión, los mecanismos de transmisión, y vemos la infección aguda y temprana del VIH. Esta infección aguda es denominada infección aguda, reciente, primaria o temprana del VIH. Este es antes de los 6 meses. No hay una fecha o un punto de corte exacto, pero más o menos se maneja 6 meses. Esta fase se denomina síndrome retroviral agudo, es el nombre correcto actual. Básicamente nos dan signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Como fiebre, linfadenopatía, dolor de garganta, erupción cutánea, mialgia, artralgia y dolor de cabeza. Y obviamente con estos signos y síntomas nos pueden presentar otras enfermedades, como la mononucleosis por Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola, sífilis, hepatitis viral y la infección gonocócica diseminada. Bueno, cuando el paciente presenta esta clínica, se correlaciona con la replicación viral e infección de linfocitos TCD4. Por ejemplo, en esta etapa, cuando el paciente presenta estos signos y síntomas, está más de 100.000 las copias. Y este es un estudio y donde se muestra por orden las manifestaciones clínicas en infección aguda por VIH. En general, fiebre, fatiga, mialgia, erupción cutánea, dolor de cabeza, faringitis, adenopatía cervical y demás datos. Pero lo que más nos encontramos con estos datos que son inespecíficos, ¿no? Y una vez que está la transmisión, viene el síndrome retroviral agudo. Luego viene la seroconversión. ¿Qué es la seroconversión? La seroconversión no es nada más que el desarrollo de anticuerpos ¿contra quiénes? Contra el antígeno del VIH. ¿Y cuándo sucede eso? Dentro de los primeros 6 meses después de la infección. Entonces, cuando en el cuerpo ya existe anticuerpos, eso se puede detectar con laboratorio. Y estos laboratorios se llaman pruebas de diagnóstico de VIH. Estas pruebas se basan en 3. En inmunoensayo ligado asociado a enzimas, el famoso ELISA, Western blot y la prueba de carga viral. El ELISA o el inmunoensayo ligado a enzimas hay de 4 generaciones. El de primera generación y el de segunda solo detectan el anticuerpo G contra el antígeno del VIH. La diferencia entre estas dos es el tiempo. Con la primera generación detecto después de los 35 a 45 días después de la infección y con la segunda entre los 25 a 35. Pero imagínense de cuarta generación. Hay anticuerpos IgM agudo, que detecto algo agudo, o IgG algo crónico, pero además el antígeno P24. ¿Y qué es lo interesante? Que con el de cuarta generación, que hasta los 15 días después de la infección puedo detectar, es decir, más tempranamente. El Western blot tiene muy alta sensibilidad y especificidad. Lo que hace es detectar anticuerpos IgM y IgG con diferentes partes del virus, tanto
todas sus proteínas que vamos a ver. Y la carga viral del VIH. La infección crónica del VIH sin SIDA es donde el paciente está asintomático, ¿no? Puede tener una adenomegalia, y si esta adenomegalia persiste, por ejemplo, por más de 3 a 6 meses y están en 2 sitios no contiguos, y esto se denomina linfadenopatía generalizada persistente sin tener alguna explicación. Y la infección sintomática se hace cuando pasan los 6 años, unos 10 años en promedio, y cuando están los linfocitos TCD4 menos de 200. Entonces, cuando está menos de 200, hay en la etapa de latencia, la parte asintomática, puede tener algún tipo de síntomas muy banales. Por ejemplo, cuando tenemos unos linfocitos TCD4 entre 200 y 499, lo que se reporta es que hay aftas en la cavidad oral. Hay leucoplasia vellosa oral, ¿no? Como vemos en la imagen, herpes zóster, neuropatía periférica, púrpura trombocitopénica idiopática. Y alguien me podría decir esto, ¿cómo diferencias con una candidiasis que no sea hongos? Raspando. Si esto raspo sale, es cándida. Pero si raspo y no, este blanquito no desaparece o no se desprende, eso es leucoplasia vellosa. Pero el gold estándar de diagnóstico es con biopsia. Bueno, a pacientes que no reciben en esta etapa asintomática, no reciben tratamiento antirretroviral, las células se mueren, el CD4 por día 10 a la 9. ¿Y cuándo se dice SIDA? Cuando hay diagnóstico con un protocolo bien establecido, como nuestro medio prueba rápida ELISA y Western blot, confirmamos y si tiene menos de 200 células de CD4. ¿Ok? O simplemente que tengamos VIH confirmado con cualquiera de estas enfermedades oportunistas, infecciosas. Candidiasis, hongos, histoplasmosis, criptococosis, isospora, linfoma, micobacteria, tuberculosis, salmonela, toxoplasmosis, cualquiera de estos. Pero ¿cuál es el más frecuente? Neumocistis, neumonía por neumocistis. Entonces, VIH confirmado con cualquiera de estos, digo que ya es SIDA. Entonces, ahí en el libro de Harrison nos muestra, por ejemplo, las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Pero a mí lo que me interesa es que a partir de los 6 años la voy a considerar SIDA, por ejemplo, cuando tengo menos de 200 células de CD4. Ahí estoy en la etapa 3. Ahora, un paciente cuando ya en la etapa de sintomática, cuando ya está bajando los CD4, ¿qué yo voy a buscar? Por ejemplo, llega un paciente al consultorio o en la residencia, me preguntan con un caso clínico, paciente con VIH positivo, que tiene CD4 de 150. ¿Qué enfermedades oportunistas voy a encontrar? Lo más frecuente. Lo primero es neumonía por neumocistis. Luego candidiasis esofágica, sarcoma de Kaposi, síndrome de desgaste e infección diseminada por Mycobacterium avium. ¿Y cómo realizo el diagnóstico? Esto es súper importante. Lo que las guías internacionales mencionan es esto. Los criterios del laboratorio de la CDC de los Estados Unidos para la definición de infección por VIH se incluye un resultado positivo de un algoritmo multitest. Es decir, hay un algoritmo de manejo que usan varios tests. Por ejemplo, un resultado positivo de un anticuerpo o combinación de anticuerpo o antígeno de ensayo y una prueba positiva en una prueba suplementaria distinta a la primera. Cuando me dicen anticuerpo y antígeno, recuerden que ya es eso de 4ª generación. ¿Okay? Y básicamente se basa en demostrar anticuerpos contra el VIH. Pero ¿cuándo van a aparecer anticuerpos? A partir de las 3 y 12 semanas después de la infección. Lo hago por ELISA. Pero
Hay ejemplos, casos, por ejemplo, a la prueba rápida me salen positivos y el Western blot negativo. Entonces esto se denomina los falsos positivos de la ELISA. ¿Y quién nos va a dar? Pacientes hepatópatas, pacientes que recibieron vacunación reciente contra la gripe, infecciones virales agudas. Y la prueba confirmatoria más usada es la inmunotransferencia, donde vamos a encontrar anticuerpos contra GAG, POL, envoltura y otras pruebas. Y este es el protocolo. Sospecha de infección, hago una ELISA. Si es positiva, hago inmunotransferencia. Si es positivo o indeterminada, hago inmunotransferencia. Si en la inmunotransferencia es positivo, hago diagnóstico de que sí el paciente tiene VIH. Si es indeterminado, repito de 4 a 6 semanas. Si es negativo, es negativo. Aquí tengo algunas características de pruebas de detección de VIH. Bueno, un paciente que ya viene con VIH positivo por ELISA y Western blot, luego le solicito los niveles de CD4. ¿Para qué? Para ver cómo está mi competencia inmunitaria. ¿Ok? Porque no es lo mismo tener un CD4 de 300 que de 200 o que de 30. Si es menos de 200, sospecho esto. Si es menos de 50, todo. Hongos, micobacterias, toxoplasma, todo. Y las determinaciones del ARN del VIH carga viral, estas se deben tomar cada 3 a 6 meses. Es un marcador de buen tratamiento antirretroviral. Y el tratamiento eficaz cuando el tratamiento es eficaz, el número de copias disminuye menos de 50 copias por ml. Y en los pacientes que todavía persisten con altas copias, ahí se hace pruebas de resistencia de antirretroviral contra el VIH. Y esto es el algoritmo de los gringos, donde ellos usan una prueba de inmunoensayo de 4ª generación para el virus VIH 1 y 2. Si es positivo, hacen el segundo estudio, segunda prueba por inmunoensayo, tanto para el VIH 1 y tipo 2. Y por ejemplo, aquí tenemos varias variables. Por ejemplo, si es positivo para el VIH tipo 1 y tipo 2, la infección es por 2. Pero si es negativa, pues ya no se hace. Y ustedes dirán, ¿qué es un inmunoensayo? Un inmunoensayo no es nada más que buscar anticuerpos contra ciertos antígenos. Y hay otros inmunoensayos donde usan, por ejemplo, donde usan enzimas. Sería la enzima inmunoanálisis o radioinmunoensayos o fluoroinmunoanálisis, donde usan varios tipos de métodos para buscar dichos antígenos. Entonces esto se le ELISA para el VIH de 4 generaciones. Y lo que nosotros usamos, ¿qué es? Hacemos prueba rápida, que es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que se le ELISA, detecta anticuerpos, y si estas son positivas, confirmamos con Western blot, y ahí confirmamos nuestra infección. ¿Qué es lo malo? Que este método no puede diagnosticar individuos que se encuentran en una etapa temprana de la infección, cuando los anticuerpos no se han desarrollado completamente, ¿no? Antes de las 3 semanas o 4 semanas. Para esto, nosotros, si el paciente tuvo un factor de riesgo como pinchazos o relaciones coitales con personas que tienen VIH, pues se les repite a las 3 y 6 semanas. Y este es el algoritmo. Prueba rápida de VIH reactivo, ELISA, Western blot. No reactiva, no pasa nada. ¿Qué es el Western blot? Buscar anticuerpos contra partes de VIH, ¿no? Contra el glucoproteína 160, 41, GP120, las proteínas P24, P17, P66, P34. Y así va marcando el Western blot. Bueno, hasta aquí la primera parte.